Querido Padre, te doy las gracias por esta oportunidad que nos das para encontrarnos. Vamos a orar. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? ¿Sí? sí. Querido Dios, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos y estudiar tu santa palabra. Te pedimos que nos ilumines y que podamos entender con claridad y poner en práctica estos principios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jesús. Y ahora para empezar, voy a poner un PowerPoint, que es la lección que estuvieron viendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ¿Pueden? ve. Sí. Muy bien. Les voy a pedir, vamos a participar. Esta clase va a ser muy participativa. No sé si tienen sus Biblias. Pero les voy a pedir, vieron, esta fue la lección que hicimos y hay muchos versículos, y les voy a pedir si pueden leer, vamos a leer uno cada uno, ¿les parece? A ver, vamos a hacer uno cada uno. El primero, Jesús 1, Vanessa 2, yo voy a, si no tienen su Biblia no importa porque yo tengo lo van a leer de la pantalla. Vanessa, el versículo número 2, pregunta 2, Albert o Serrano, pregunta 3, María, la pregunta 4, Andrea, la 5, Janet, la 6, y después seguimos, y así después, después 7, Jesús, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. La lección de esta semana, a ver si pongo acá en grande, es la fe de Jesús. La primera lección es, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Cómo sabemos si la Biblia es la verdad? Tenemos que, y para un poquito introducir qué es la Biblia, el título revelada por Dios, y la pregunta es, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? A ver si Jesús nos podrías ayudar Sí, leyendo. dice, En 2 de eh, Timoteo 3:16, bueno, es acá tenemos este versículo que ujú, lo buscamos y ahora Jesús va a leer. sí. Bueno, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces ahora vemos acá la pregunta 1 inspirada por Dios. Y si vamos acá, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Por Dios. Es una pregunta fácil, vi que todos los que me respondieron tuvieron la pregunta esa bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes recibieron la revelación? Está en Hebreos 1:1 y personas comunes, sabios o profetas. Y Vane, si nos podrías ayudar leyendo la pregunta 2, Hebreos 1:1, desde acá hasta acá. Sí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces acá nos está diciendo que Dios habló de muchas maneras, muchas veces a los profetas, ¿sí? Y fue que los profetas, a ver, son hombres, seres humanos, como nosotros, pero fueron inspirados por Dios, ¿sí? Acá habíamos visto que dice inspirada por Dios, fueron profetas inspirados por Dios. No fue que ellos imaginaron o escribieron lo que les pareció, no. O sea, fueron hombres, pero inspirados por Dios, y por eso nosotros creemos que es inspiración de Dios y es la palabra de Dios, ¿sí? Y la tercera pregunta, entonces acá en la pregunta 2 sería por profetas, ¿sí? Profetas inspirados por Dios. Pregunta 3, ¿cómo se considera las palabras de los profetas y de los apóstoles? ¿Palabras de los hombres, de los sabios o palabra de Dios? Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 2:3. Albert, si nos podés leer, o a ver si Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces acá nos dice cómo se considera la palabra de los profetas y apóstoles como la palabra de Dios. Y acá nos dice muy claro,
no procede de ninguna impureza, de ningún engaño, todo viene de Dios directamente, ¿sí? Y entonces tenemos que confiar. Ahora, también otra cosa que quería aclarar, nosotros en una clase anterior, para los que no estuvieron antes, vimos una profecía, estudiamos una de las primeras profecías, y esa profecía lo que nos da, o sea, vimos que cómo la profecía fue correlación con la historia, cómo todo se fue cumpliendo, y nosotros estamos en la última parte, y eso también nos ayuda a reforzar de que es palabra de Dios que se cumple tal cual, ¿sí? Por eso hay profecías que se fueron cumpliendo. A ver, vamos a ir ahora a la pregunta. Entonces, bueno, acá simplemente es qué les parece a ustedes que es la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Pero pueden poner su propia opinión. Y ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran acotar? Muy bien. Cuarta pregunta. La Biblia también es una fuente de orientación y soluciones. ¿A qué se compara la Santa Biblia? En Salmos 119, 105. ¿A quién le toca leer? A ¿María? mí, Amaro. Sí, a Maru, mí. dale, a ver, Salmos 119, Sí. 105. ¿A qué se compara la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, acá nos está diciendo lámpara. O sea, la Biblia, la palabra de Dios es como una lámpara que nos alumbra, que nos muestra el camino por donde seguir, ¿sí? Si estudiamos la Biblia, ¿sí? Hay muchísimas historias. Y de esas historias, a veces cuando uno tiene historias que pasaron, pero hoy en día, uno tiene una dificultad, un problema, y como ya leíste alguna historia, uy, esto justo lo que le pasó, pero adaptado a mí, me parece que es algo parecido, uno tiene una tentación, algo, una enfermedad, y nos acordamos una historia, cómo alguien tuvo fe y Job fue fiel a Dios y Dios lo curó de su enfermedad. Entonces, hay varias historias en la Biblia que a veces no son tal cuales, pero esa enseñanza que pudimos mantener de la Biblia la podemos aplicar a nosotros, ¿sí? Y entonces, o alguna pregunta que tenemos, ¿cómo tengo que actuar en este momento, en esta situación? No sé cómo actuar. Uno le pide a Dios y, y capaz que Dios te manda una historia que te recordás que hayas leído en la Biblia y te muestra y uno piensa, ¿cómo haría Jesús en mi lugar? Y es como la Biblia nos muestra, ¿no? Y no solo para el pasado, sino hoy en día también. Vamos a ver la pregunta 5. ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito la Santa Biblia? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué se escribió? Vamos a verlo en Juan 20, 31. Janet, ¿quisieras ayudarnos a leer la pregunta 5? ¿Para qué se escribió la Biblia? Y habría que leer esto. Acá, Janet, en la pantalla. No importa, si no los leo, lo leo yo. La pregunta 5 en Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la pregunta 5, ¿cuál es la principal razón para haberse escrito la Biblia? Y acá nos dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces, la Biblia fue escrita para que creamos, ¿sí? En Cristo, el Hijo de Dios, creamos en el amor de Dios, de Cristo, que murió por nosotros para salvarnos, y también para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿sí? Dios nos ofrece la vida y conociendo a Jesús podemos tener vida eterna, ¿sí? Entonces la Biblia se escribió para darnos vida, darnos alegría, todas las cosas buenas y positivas de la vida, ¿sí? Pregunta 6.
¿cuán importante es para Jesús que se entienda la Biblia? ¿A Jesús realmente le importa que lo entendamos la Biblia o le da lo mismo? ¿Cuán importante es eso? A ver, Felicia, ¿podrás leernos acá la pregunta 6, que está en Lucas 24, del 44 al 47? Oh, me parece que... Bueno, voy a leer. Pregunta 6. Lucas, ¿cuán importante es para Jesús que se entienda la Santa Biblia? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Acá en el versículo 45 dice, se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿sí? Es como que Dios nos abre todo el entendimiento, ¿sí?, de nuestra cabeza para entender. Entonces nosotros cuando vamos a abrir la Biblia tenemos que arrodillarnos, orar, pedirle a Dios, Dios, abrime el entendimiento, la mente para que pueda entender, para que pueda no sacar mi propia interpretación, no sacar mi propia opinión, sino pedirle a Dios que Dios sea el que nos muestre, el Espíritu Santo sea nuestro profesor, ¿sí? Por eso siempre antes de empezar la clase oramos pidiéndole a Dios que Dios sea el que abra nuestro entendimiento para poder entender, ¿sí? Entonces, pregunta 7. ¿Cuáles son los beneficios de conocer la Santa Biblia? ¿Nos beneficiamos? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Jesús. 3, 15 al 17. 3, 15 al 17. Ahí voy. Sí, Dice así. Y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios, y eso es para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Esa es la lectura. Entonces tenemos que ver la respuesta. Para resumirlo... Sí, a ver, hacenos tu comentario, Jesús. Sí. Para resumirlo, primero nos da sabiduría, nos hace sabios para la salvación, por la fe. O sea, nos hace sabios para la salvación. Segundo, nos instruye, nos enseña. Y tercero, para realizar toda buena obra. O sea, nos hace sabios para la salvación, nos instruye y nos prepara para toda buena obra. O sea, sería lo más resumido posible. Así Muy que... bien. Muy bien, clarísimo, clarísimo lo que nos explicaste. A ver. ¿Cuál es? Ay, perdón, voy a poner. Entonces eso es lo que nos contó él, son los beneficios para instruir, para aprender, para corregir, ¿sí? Para redarguir, es para estudiar, ¿no? Pregunta 8. ¿Qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en las Santas Escrituras y cuán importantes son para usted? Entonces, ¿qué bendiciones Dios nos ofrece? Vamos a ver en Romanos 15, 4. ¿Vane? ¿O Feli, Sí. querés leer? O a ver, espera. Yo lo tengo. A ver, Sí. Vane.
Sí, léenos. El versículo, la pregunta 8. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Muy bien, entonces acá sí buscamos cuál es la bendición que podemos conseguir. Para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, para aprender, para tener paciencia, para consolarnos en las escrituras, para tener esperanza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles beneficios vamos a tener? ¿Tenés un problema? ¿No sabes qué hacer? Anda y leer la Biblia. Porque nos va a dar la esperanza, nos va a dar la salida, acordémonos de eso como una luz en nuestro camino. ¿Sí? Hola. Creo, sí, a ver. Y yo quería acotar, no solo para todo lo que decís, para nuestra esperanza y todo, pero sobre todo para ver el infinito, por lo menos para mí, ¿no? Al leer la Biblia, no solo todo lo que dice, pero además para ver a través del estudio de la Biblia el infinito amor de Dios entre nosotros. Porque nosotros tenemos mucho privilegio ahora, porque vemos que a través de la historia se fue cumpliendo todo lo que dice la Biblia. Y entonces, antes tal vez los profetas decían, pero no, que iba a ocurrir, pero había que creer mucho más por fe. En cambio ahora ya vemos que a través de la historia se ha cumplido todo. Entonces esto tiene que aumentar más nuestra fe y tener la certeza plena de lo que nos dice la Biblia es verdad y todo lo que nos profetiza también se va a cumplir. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver ahora la pregunta 9. ¿Qué siente al saber cuánto perdurará la Santa Biblia? Isaías 48. Andrea, ¿podrás leer? Sí, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo va a durar la Biblia? ¿Solo en unos meses, unos años, hasta que alguien la destruya? Porque siempre la Biblia la quisieron destruir, ¿no? En varias ocasiones de la Biblia. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y es posible que se cambie la Biblia? Si algún día alguien viene y te dice, yo soy profeta, o yo soy Jesús, te voy a cambiar voy a hacer una nueva versión de la Biblia. ¿Hay que aceptarla? No, porque pensemos una cosa, Dios es uno solo. Jesús, ¿sí? Dios siempre piensa en lo mismo, no es que cambia con el estado de ánimo o cambian como un ser humano. Nosotros somos muy cambiantes como seres humanos, pero Dios no, Dios se mantiene y lo que dice una vez cumple su palabra. Y por eso es que la Biblia nunca puede ser cambiada, no puede ser modificada y tiene y permanece para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a perdurar la Santa Biblia? Para siempre. Uy, 10 minutos se corta. Si se corta, nos podemos volver quería hacerlo más cortito, pero bueno, se ve de que te lleva un poquito de tiempo, pero si se corta nos podemos volver a conectar en el mismo momento con el mismo link. Entonces, sugerencias para confiar en la Biblia. En la misma Biblia, en estos versículos, que ahora vamos a leer algunos, nos aconseja qué es lo que debemos hacer. Estudiar la Biblia todos los días, no, aunque sea un versículo cortito, pero mantener ese mensaje en nuestro corazón durante todo el día. Uno, por ejemplo, come todos los días. Bueno, un poquitito, aunque sea de la Biblia, todos los días, ¿sí? Aunque sea un versículo chiquito, pero que nos sirva de motivación durante todo el día.
Ay, perdón, voy a mudecer. Muy bien. Después también hay gente que, por ejemplo, han visto que cuestiona la Biblia. ¿Y por qué? Y esto, y la Biblia no hay que cuestionarla, sino aceptarla, aceptar sus consejos con gozo y alegría. Porque pensemos de que Jesús, por ejemplo, es como Dios es nuestro Padre. Y a veces los hijos no entendemos. Oh, ¿por qué mi papá no quiere que cuando uno es niño, no entiende? ¿Por qué no podemos tocar la electricidad? No entendemos, pero es porque es malo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que diga la Biblia, a veces no podemos entender completamente, pero tenemos que confiar que todos los consejos que Dios nos dio es para nuestro bien, ¿sí? Vivir sus enseñanzas en forma práctica, o sea, Dios nos da enseñanzas en la Biblia y no es que, oh, es para la antigüedad. No, a ver, ¿cuál es la aplicación que podemos tener hoy en día? ¿Sí? Y después también meditar y profundizar para conocer cada vez más a Jesús. Pensemos que nosotros cuando queremos conocer a alguien tratamos de pasar tiempo con esa persona, tratamos de hacerle preguntas, escucharla a esa persona, ir a salir, ¿sí? Y es la única manera que podemos conocer a Jesús igual. Tenemos que pensar que Jesús está todo el día al lado nuestro. Quiere conversar con nosotros, quiere hacer todas las actividades que nosotros hacemos, Él quiere estar con nosotros. Pero también le debemos dedicar un tiempo a Él a conocerlo. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario, alguna pregunta, o está todo claro hasta acá. Sí, Jesús. quería agregar Sí, por favor. simplemente unas cositas. Sí, por favor. En relación a meditar y profundizar para conocer cada vez más a Jesús. Muchas veces a alguno de ustedes le ha ocurrido tal vez, o no, o le puede llegar a ocurrirle que personas de con buenas intenciones los inviten a un lugar, a un monte, en cierto lugar de la naturaleza para buscar de Jesús y para conocerlo más. O tal vez tuvieron alguna propuesta parecida similar a una meditación trascendental, etcétera. O personas que le han propuesto buscar a Jesús de esa forma, es decir, de una forma espiritual, ¿sí? Digamos así. En primer lugar, no está mal buscar a Jesús en oración. En realidad nosotros como cristianos bíblicos hablamos de la oración cuando vamos a hablar con Jesús. Y para escuchar su voz, su palabra, fundamentalmente lo hacemos Ahí se corta a través de la Biblia. Él ahora no tiene buena conexión, parece. Escrituras, en la Biblia. En ocasiones el Espíritu Santo, eso lo vamos a tratar después, se corta. Sí, se corta. Bueno, del Espíritu. Bueno, si no, después al final que nos termine de hacer el conectarios. No sé, se está mudando a un lugar alejado y me comentó que no tiene a veces muy bien internet. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá más o menos están los versículos que si quieren los podemos leer, a ver, un poquito. Básicamente estos son los versículos que ya los deben haber leído muchos de ustedes, que es lo que nos aconseja Jesús leer en él todos los días de su vida, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Entonces tenemos que tener ese temer, no es de tener miedo, sino respeto,
para tener respeto a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué tenemos que saber la ley y la Biblia? Para ponerlos por obra, para ponerlos en práctica. Vamos. Jesús. Bueno, estos son más o menos los versículos, no quiero que se haga muy largo, que ya muchos lo han leído, pero básicamente son estos los versículos, ¿sí? Que son los consejos que Jesús nos da. Y vamos a ver acá, para profundizar un poquito sobre la Biblia. En 3 minutos se me va a cortar. Me gustaría si se pueden volver a conectar, que ya estamos casi terminando, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo leyeron, que la Biblia no es un solo libro, sino hay muchos libros. Y si nosotros vamos, mi Biblia, si vamos a la primera página, vamos a tener acá el índice. La primera parte de arriba es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y la parte de abajo el Nuevo Testamento. No sé si se ve. Bueno, es el índice. Y ahí están los números, ¿sí? No sé si algunos están recién empezando a estudiar la Biblia para poder ver. Entonces, esto, la idea es que todos nos lo aprendamos de memoria, ¿sí? Los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que lo aprendamos de memoria, así es más fácil poder buscar en la Biblia. Pero si no, al principio, para empezar, vamos a ir al índice adelante y a la página, y ahí está la página y ahí buscamos en la Biblia. El capítulo es el número grande, no sé si se ve, número grande, capítulo. Y el versículo, los chiquitos, ¿sí? Y hay 66 libros, cada partecita, que es un nombre diferente, son 66 en total, y se escribió en 1600 años, ¿sí? Hubo 40 autores que de todas las profesiones, desde un pescador sin educación, que no tenía mucha educación, hasta un médico y personas cultas, ¿sí? Reyes, sabios, o sea, Dios, a veces hay gente que, por ejemplo, un pescador que no hizo un estudio muy avanzado, pero Dios los usó como instrumento, ¿sí? Porque a veces, aunque no haya tanta educación, Dios usa sus palabras, su forma de ser, también para testificar de Jesús, ¿sí? Así que hubo muchos autores de la Biblia. Y el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, después vino Cristo y después el Nuevo Testamento es todo lo que sería Cristo, ¿sí? El Antiguo Testamento, los primeros 5 libros son los que los judíos le llaman la Torá, ¿sí? Y bueno, es la verdad, que nos da la verdad, ¿no? Tiene poder para transformar nuestra vida si nosotros lo queremos, ¿sí? Le pedimos a Dios, leemos la Biblia y Dios nos transforma. Y para nosotros va a ser una bendición estudiar y obedecer la Biblia, ¿sí? Un antes y un después. Se está por cortar ahora un minuto. A ver si... ¿Cómo? ¿Nos volvemos a conectar? Sí. Sí, nos volvemos a conectar. No sé si querés acotar algo más, Jesús, en este minuto que tenemos, antes que se corte. No, simplemente, rápidamente. La Biblia es una unidad. Por lo tanto, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento están separados. Hoy hay muchas personas cristianas que